En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenos días a todos. Reunidos para celebrar nuestra fe, invocamos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a abrir nuestro corazón a la escucha de la palabra de Dios, para, como siempre, iluminar nuestra vida, iluminar nuestra toma de decisiones, corregir también lo que tengamos que corregir en nuestra vida para ser mejores, para vivir felices, para alcanzar el cielo. Les invito también a que invoquemos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a entrar en la comunión con Dios a través de nuestra comunión del cuerpo de Cristo. Ponemos nuestra vida delante de Dios, agradecemos el don de la vida de un día más, oramos por los enfermos, sobre todo por quienes están solos e internados a causa de esta pandemia. Oramos también por todos los que han fallecido, para que a sus familias Dios les dé el consuelo y la paz. Y nos unimos en oración por el eterno descanso de Güences Osorio Aguilar y de Mercedes Lozano de Soria, para que el Señor las tenga en la paz del cielo. Oramos también por sus familias. También nos unimos en oración por la salud de la familia Rangel Osorio, y damos gracias a Dios por un año más de vida que les concede a Jesús Luna Barranco y a Fernando Martínez Lozano. Oramos también por la salud de José Gerala. Y como siempre, iniciamos nuestras celebraciones de fe invocando el perdón de Dios, sabiendo que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios y el perdón de los hermanos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Les voy a dar la absolución general, como nos lo ha pedido el señor arzobispo, para que los frutos de nuestra celebración, los frutos espirituales, sean abundantes en nuestra vida. Reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos de corazón y nos proponemos enmendarlos, corregirnos. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, les conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo los absuelvo de todos sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos a Dios diciendo juntos: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia, y haz que experimentemos vivamente tu amor, para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, escuchamos la palabra de Dios.
Del libro del Siráside. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa de tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Todos. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Todos. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Todos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús
le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas que participan de esta celebración eucarística a través de las redes sociales, fíjense que el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy quiere ayudarnos a crear un estilo de vida más auténticamente cristiano. Es decir, que nuestra fe nos sirva para el día a día, que nuestra fe vaya haciéndonos verdaderos hijos de Dios y que nos vaya ayudando a vivir mejor con uno mismo, con Dios y por supuesto con los hermanos. El mensaje de hoy es muy directo y muy concreto. Jesús en el Evangelio sigue formando a sus discípulos. Y estamos en la parte que el domingo pasado iniciamos del discurso eclesiológico, como le llaman los exégetas a esta parte del Evangelio de San Mateo, que quiere decir que Jesús está dando las indicaciones a sus discípulos de cómo quiere que sean sus discípulos y cómo quiere que sea la iglesia. Por eso, hace 8 días nos hablaba de la corrección fraterna, que en la iglesia, que nosotros debemos aceptar que nos equivocamos y debemos agradecer que otro nos corrija, sabiéndonos hermanos siempre.
No podemos corregir, lo decíamos hace 8 días, si al otro no lo vemos como hermano. Si lo vemos como enemigo, mira, mejor ni te metas porque te vas a meter en problemas. Solo si lo ves con amor, solo si lo ves con cariño, solo si lo ves como hermano, podrás corregir. Hoy el Evangelio nos habla del perdón. No es casualidad que sea Pedro, a quien Jesús encomienda a la iglesia, el que le pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar al que se ha equivocado? ¿Cuántas veces tengo que perdonar al que me ha ofendido? ¿Cuántas veces tengo que perdonar al que me ha traicionado? ¿Cuántas veces tengo que perdonar al que me ha engañado? ¿Cuántas veces tengo que perdonar al que sigue cayendo y sigue encolerizando mi vida? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a aquel que agota mi paciencia? Aquel con el que ya no puedo razonar, ni sentarme a platicar, ni dialogar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Sigue de base la fraternidad, es decir, sigue de base el ser hermanos. Y entonces Jesús le responde 70 veces 7, como diciéndonos siempre, porque el perdón es parte de la vida cristiana. El perdón debe ser para nosotros, como el Papa Francisco lo dijo hoy, debe ser un estilo de vida. Nosotros no debemos ser gente que guardemos rencor. Como la primera lectura nos decía, si no has perdonado, si guardas rencor en tu corazón, ¿cómo te atreves a pedir perdón a Dios? ¿O cómo te atreves a pedir perdón a otro? Es una doble vida que nos va carcomiendo el alma. El Papa Francisco también decía que si supiéramos perdonar y si concediéramos el perdón a otro, ¿cuántos conflictos nos evitaríamos? ¿Cuántos enfrentamientos? ¿Cuántos chismes? ¿Cuántos dimes y diretes? Saber perdonar, entonces, es la tarea que el Evangelio nos deja. No es fácil, sobre todo ante las heridas, ante las reincidencias o repeticiones del otro, ante el dolor que nos causa también la ofensa. No es fácil el perdón, pero sí es necesario quitarnos de la cabeza el vivir en la venganza. Nosotros, como hombres y mujeres de fe, no podemos vivir con la venganza, con el me va a tocar, me voy a desquitar. No podemos vivir así. Necesitamos llevar en un auténtico estilo de vida cristiano, saber dejar las cosas, saber vivir en paz, saber que el perdón nos da la salud, nos da la serenidad del espíritu, saber dejar ir las ofensas y también dejar ir a las personas que nos ofenden. Evitar los conflictos, y el perdón también no nos hace menos, no nos hace menos, porque alguien pudiera pensar que yo siempre perdono, yo soy el que siempre, yo soy el tonto, no, el perdón no nos hace menos, al contrario, el perdón nos ayuda a recuperar nuestra dignidad de hijos de Dios, porque el perdón también tiene límites, el perdón también sabe distinguir y hacer discernimiento con, y ahora está muy de moda la palabra, con aquellas personas tóxicas, con aquellas personas que no nos convienen o intoxican nuestra vida. Pidámosle al Señor que este gran mensaje sea parte de nuestra vida, que también hoy nosotros podamos llevarnos de tarea y podamos pedirle a Jesús en la Eucaristía, podamos pedirle que como Él nos enseñe a perdonar, nos enseñe a perdonarnos también de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras caídas, de nuestras incoherencias, de nuestras contradicciones. Porque muchas veces no nos levantamos ni queremos seguir echándole ganas porque no hemos sabido perdonarnos a nosotros mismos. Un errorcito o un pecado o la hemos regado
y si no nos perdonamos a nosotros mismos, es como una losa que llevas cargando. Y entonces, cuando no haces tuyo el perdón, pues no puedes perdonar al otro. Pidámosle al Señor que nos ayude a experimentar también su perdón para que podamos vivir en su amor. Fíjense, antes del Evangelio, en la aclamación del Evangelio, se nos decía, les doy un mandamiento nuevo, que vivan en el amor. Pero muchas veces, si seamos realistas, no podemos vivir bien con los demás y no podemos vivir en el amor si no hay antes perdón. El perdón como la puerta del amor. Pidámosle al Señor también que nos ayude a perdonar siempre a los demás, que sea parte de nuestro estilo de vida, que no nos aferremos a las cosas, que no nos enganchemos con los errores o con las debilidades de los demás, que no nos enfermemos de odio, de enojo, de coraje, que podamos ser una familia, que podamos ser cristianos, hombres y mujeres de fe, que sabemos perdonar y sabemos dejar ir las cosas. Termino. Ayer platicaba con una persona y me decía que había ido a una comunidad muy lejana y que en la comunidad, fuera de la comunidad, mejor dicho, había dos casas, dos familias distintas. Y platicaba con ellos y les decía, oigan, están muy alejados del pueblo. Aquí si les pasa algo o si necesitan unos de otros, bueno, pues nada más tienes allá a tu vecino. Y les decía esta persona que vivía en una de las casas, ni nos hablamos, estamos peleados. No dijo más, esta persona se regresó y ayer que me lo platicaba y pensando, ayer orando y pensando en el Evangelio de hoy, ¿cuántas oportunidades de ser mejores? ¿Cuántas oportunidades de ayuda? ¿Cuántas oportunidades de generosidad, de fraternidad se nos van por guardar rencor, por no hablarnos, por no saber perdonar, por no saber ponernos de frente, por no saber reconocer nuestras debilidades y nuestros pecados y por no vivir en el perdón? ¿Cuántas oportunidades se nos van de ser felices porque no vivimos lo que Jesús hoy nos dice? Perdonar siempre. Que el Señor nos dé su fuerza, que el Señor nos dé su luz y nos permita también a cada uno de nosotros saber perdonarnos, recibir el perdón de Dios y perdonar siempre a los demás. Y pedir perdón también cuando nos equivoquemos. Que el Señor así nos lo conceda, así sea. De pie, por favor. Vamos juntos ahora a profesar todos nuestra fe. Les pregunto a todos, ¿creen en Dios que es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, muerto en la cruz, pero resucitado, vivo y presente entre nosotros? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Hermanos, hermanas, esta es nuestra fe, esta es la fe de nuestra Iglesia, de la que debemos de sentirnos orgullosos de celebrar y valientes en compartir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, vamos a presentar nuestras ofrendas. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Que el agua unida al vino sea el signo de nuestra participación en tu divinidad.
tú que has querido compartir nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todos mis delitos, límpiame, Señor, de todos mis pecados. De pie, por favor. Hermanos, hermanas, oremos para que nuestras ofrendas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad los dones y plegarias de tu pueblo, y haz que lo que cada uno ofrece en tu honor ayude a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso, Padre, te damos gracias continuamente y ahora te alabamos uniendo nuestras voces y diciendo juntos: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores y el camino que nos conduce a la paz. Dios y Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte, para que nos convirtiéramos a tu amor y nos perdonáramos y amáramos unos a otros. Por eso, Padre, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó el pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, acabada la cena, tomó el cáliz y proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto
en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor y Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete, concédenos tu Espíritu, para que desaparezca de entre nosotros todo obstáculo en el camino de la concordia, y tu Iglesia resplandezca en medio de los hombres y mujeres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este Espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa Francisco y nuestro Obispo Víctor, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros familiares y amigos que ya han muerto, por quienes te ofrecemos esta Eucaristía. Y así, como nos has reunido aquí, en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con todos los santos y los mártires, reúne también, Padre, a todos los hombres y mujeres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo, Padre, donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, porque todos somos hijos de Dios. Como hermanos, juntos digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos por ti de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, vean, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que alimenta nuestra vida y hace más grande nuestra fe. Dichosos nosotros porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará
para sanarme. En el momento de nuestra comunión espiritual, les invito a que de manera personal, cada uno de nosotros respondamos a la palabra de Dios, respondamos a la palabra de Jesús. Si queremos vivir en el perdón, si queremos de verdad perdonar a los hermanos, si queremos perdonarnos a nosotros mismos y olvidar nuestros errores, nuestras frustraciones, si queremos verdaderamente también vivir en el perdón de Dios, respondamos cada uno con nuestra oración a la palabra de Dios, al mensaje de Jesús para nuestra vida, para corregirnos, para ayudarnos a ser felices y a ser mejores. Que nuestra comunión, que la comunión personal de cada uno de nosotros sea nuestra respuesta, un sí a saber, a querer perdonar, con el esfuerzo y el sacrificio, con el tiempo que ello implica. Pidámosle a Jesús la gracia de perdonarnos, de saber pedir perdón y de perdonar a los demás. Oremos. Que la gracia de nuestra comunión nos transforme, Señor, tan plenamente, que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le pido a Dios que los bendiga, que bendiga a sus familias, que los bendiga en sus trabajos, que los libre de todo mal. Que la bendición de Dios también nos ayude a vivir en el perdón. Que la bendición de Dios nos ayude a alcanzar esa gracia de saber perdonarnos, de saber pedir perdón y de saber perdonar a los demás. Le pido a Dios que los bendiga, que su bendición nos ayude a renovar nuestra vida, para que estemos en paz, para que estemos tranquilos, para que sepamos vivir en el perdón. Vale la pena intentarlo. Si Jesús nos lo dice, es porque quiere mejorar nuestra vida, saber perdonar. Que la bendición de Dios nos ayude a convencernos de esta palabra de salvación que hoy hemos venido a escuchar y que hemos celebrado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. A la Virgen Santa nos encomendamos todos diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre,
Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor nos da la fuerza, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Muy buen día para todos, un abrazo con mucho afecto, que Dios proteja siempre y cuide a quienes nos siguen y participan de la fe a través de las redes sociales. Muy buen día.